Esta historia no es solo ficción, es un espejo para muchas de nosotras. ¿Desde qué lugar del mundo la estás viendo? Te leo en los comentarios. No fue una boda, fue una transacción. Las flores estaban marchitas antes de que terminara la ceremonia, como si supieran que no había nada que celebrar. A nadie le importaba su vestido, elegido por la madre del novio sin preguntarle siquiera su talla, ni su expresión de estatua rota. A Emilia, de 28 años, no la maquillaron con amor ni la peinaron con ilusión. Le empolvaron el rostro para esconder lo que su familia siempre había dicho en voz baja pero constante, que era la fea. No importaba que tuviera una voz dulce, una inteligencia aguda o una lealtad que dolía. Para ellos, nada de eso servía si no venía con un rostro que vendiera sueños. Desde niña se acostumbró a existir sin ocupar espacio, sin hacer ruido, sin que nadie la mirara dos veces. No llores, Emilia, le decían. Agradece que él te aceptó. Él, Damián Ferrer. El CEO que manejaba empresas como si fuesen peones de ajedrez. El que tenía el poder de destruir reputaciones con una sola frase. El que, esa tarde gris, al verla entrar del brazo de su tío, no movió un solo músculo del rostro. Ni siquiera para fingir cortesía. Había algo cruel en cómo la trataban todos durante el brindis, como si estuviera de sobra, como si no mereciera ocupar el lugar de esposa de un hombre como él. Pero lo más duro no fue eso. Lo más duro fue que Emilia lo aceptaba, o eso creía, porque si había aceptado esa unión, no fue por ambición ni por capricho, sino por cansancio, por miedo, porque sus padres debían más de lo que tenían, y la alternativa era peor. Un compromiso con un comerciante viejo que ya había insinuado que ella debía obedecer sin protestar. Al menos con Damián había silencio. Y a veces, en medio del desprecio, el silencio puede parecer un descanso. Él no la miró en toda la noche. No la tocó ni cuando posaron para las fotos. Pero cuando subieron a la limusina, con la ciudad apagándose detrás de los vidrios oscuros, ella sintió su mirada. No era cálida, no era cruel. Era una mezcla seca de evaluación, como si estuviera calculando cuánto resistiría antes de quebrarse. Y sin embargo, hubo un segundo, apenas un instante. Él le ofreció su chaqueta. Ella tenía frío, y él, sin decir nada, la cubrió. Solo eso. Pero Emilia, que no esperaba nada, sintió algo parecido a un suspiro interno. Una duda. ¿y si? La mansión Ferrer era todo lo que Emilia imaginó, y nada de lo que necesitaba. Mármol frío, vitrales opacos, cuadros de personas muertas mirándola desde las paredes. La habitación que le asignaron, porque sí, había su habitación, y la de él, parecía sacada de una revista de lujo, pero no tenía alma. Solo flores artificiales, muebles sin marcas de uso y una cama demasiado grande para alguien que no estaba acostumbrada a ocupar espacio. Las primeras noches, Emilia no dormía. No porque Damián le impusiera miedo físico, jamás la tocó sin permiso, sino por esa tensión muda que llenaba los pasillos. Él llegaba tarde, siempre. Cerraba la puerta de su despacho sin mirarla, y cuando se cruzaban en el desayuno, todo era formalidad. «Buenos días», decía ella con voz temblorosa. Respondía él, sin levantar la vista del periódico. Pero luego, de la nada, algo rompía ese hielo. Un día le llevó un café, sin azúcar, justo como a ella le gustaba. «Tenías cara de sueño», murmuró, y se fue. Emilia lo miró alejarse sin entender. ¿Eso era compasión o cálculo? No sabía, pero ese gesto tan mínimo la descolocó, porque nadie, ni su madre, se había molestado en notar cómo tomaba el café, y esa contradicción comenzó a carcomerla por dentro. Durante el día, él era un iceberg. En reuniones la trataba como adorno, nunca la corregía en público, pero tampoco la incluía. Sin embargo, en la noche, cuando nadie los veía, dejaba una manta doblada a los pies de su cama si notaba que tosía,
o le preguntaba en voz baja si la comida le había gustado. Nunca sonreía, nunca se explicaba. Solo dejaba esas pequeñas señales, como si cuidarla fuera una obligación secreta que él mismo no sabía cómo manejar. Y Emilia se sentía tonta por ilusionarse, porque no quería enamorarse, no de él, no del hombre que podía aplastarla con una frase. Pero era imposible no notar cada pequeño mimo como una caricia en una piel hambrienta. Y eso dolía, porque el contraste era demasiado. Un día le regaló una bufanda tejida a mano, sin decirle de dónde salió. Al siguiente la ignoró en una cena con sus socios, como si fuera invisible. Y ella, con la bufanda en el cuello y la garganta hecha nudo, sintió una punzada que no supo nombrar. No era amor, era algo más sutil. Era la esperanza luchando contra el orgullo. En la soledad de su habitación, Emilia se miraba al espejo y no se reconocía. No porque su rostro hubiera cambiado, sino porque ya no sabía quién era. Había dejado de ser la chica minimizada por su familia, pero tampoco era la esposa brillante que todos esperaban que Damián tuviera. En ese espacio intermedio aprendió a sobrevivir en silencio. Descubrió que maquillarse no era para gustarle a él, sino para sentir que tenía control sobre al menos una cosa. Empezó a usar colores que antes evitaba, aunque nadie se lo comentara. Se ponía perfume antes de dormir, no por coquetería, sino por costumbre de cariño propio. Nadie lo notaba, nadie le decía nada, pero ella sí lo sentía. Cada pequeño gesto era una batalla ganada contra el olvido en que la habían sumido toda su vida. Y Damián, aunque distante, sí notaba. Lo notaba todo, solo que no decía nada. Una noche, cuando ella bajó con un vestido nuevo, no la miró directamente, pero dejó de hablar en seco con su secretario. Pausa mínima, casi imperceptible, pero estaba ahí. Emilia lo vio, y esa pausa le dio fuerza para no bajar los ojos, como siempre hacía, y sin embargo, nada era simple. Porque así como llegaban esos gestos sutiles, también venía el desdén. Una mañana, en una comida con inversionistas, uno de ellos hizo un comentario sobre cómo alguien como Damián se había casado con alguien tan común. Él no reaccionó, no defendió, no negó, solo siguió comiendo como si no hubiera escuchado. Emilia sonrió, como le enseñaron. Mantuvo la compostura, pero algo dentro de ella se quebró. Al llegar a casa, fue directo a su habitación. Se quitó los aretes con rabia, se desmaquilló como si quisiera arrancarse la cara, pero no lloró. Ya no lloraba por lo mismo. En lugar de eso, se sentó en el piso, con las piernas dobladas, y respiró hondo, 1, 2, 3 veces, porque sabía que si lloraba, le estaría dando poder a ese desprecio. Y algo dentro de ella, algo nuevo, algo que no sabía que tenía, empezó a decirle que no podía seguir así, que no había nacido para ser sombra, que tal vez no era hermosa según el mundo, pero tenía valor. Y ese valor no dependía del silencio de Damián ni de las opiniones de hombres trajeados. No sabía qué haría con esa certeza, pero sabía que ya no podía seguir aguantando todo como antes. La transformación no llegó de golpe, ni con aplausos. Llegó una tarde cualquiera, sin preámbulos. Emilia estaba en el baño, frente al espejo, con las tijeras en la mano. El mismo espejo que tantas veces había evitado mirar. Su cabello largo, oscuro, caía como una cortina pesada sobre sus hombros. Siempre lo había llevado así porque alguien, en algún momento, dijo que al menos eso tenía bonito. Pero esa tarde, Emilia entendió que ese cabello no era suyo. Era un escudo, una concesión, un disfraz que la hacía sentir menos visible, menos criticada. Sin pensarlo demasiado, pero con una calma feroz, empezó a cortarlo. Trozos enteros caían al lavamanos. El sonido de cada corte era casi terapéutico. No lloró, no dudó. Cuando terminó,
El reflejo del espejo le devolvió una versión de sí misma que no conocía, pero que por primera vez no rechazaba. Se veía más liviana, más real, no más hermosa, tal vez, pero sí más presente. Era su forma de decir, ya basta. No a los demás, a sí misma, porque el problema nunca había sido su rostro. El problema era haber creído que no merecía ser tratada con respeto solo porque no era bonita. Cuando bajó a cenar esa noche, Damián ya estaba en el comedor revisando papeles. No levantó la vista de inmediato, pero cuando lo hizo, hubo un segundo en que algo cambió en su mirada. No fue sorpresa ni agrado, fue reconocimiento, como si por fin la estuviera viendo de verdad. Emilia no dijo nada. Caminó hacia su sitio, con el cuello recto y las manos quietas. Se sirvió agua, se sentó, y justo antes de empezar a comer, lo miró. «A partir de hoy, necesito algo claro entre nosotros», dijo, con voz baja pero firme. Él la observó con una ceja levemente levantada, pero no habló. «No quiero ser una obligación social, ni un adorno. Si vamos a seguir en este arreglo, necesito ser tratada como persona, como alguien que existe». El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Damián dejó el tenedor sobre el plato, cruzó los dedos sobre la mesa y la miró de nuevo. No asintió, no se disculpó, solo dijo, «Entendido». Emilia no supo si eso era una promesa o una concesión, pero por primera vez sintió que su voz había dejado una huella. Desde esa noche, algo imperceptible comenzó a mutar entre ellos. No fue un cambio dramático, ni una declaración emocional. Fue más bien como si dos piezas rotas empezaran a rozarse, tanteando si podían encajar sin hacerse más daño. Emilia, por su parte, no volvió a pedir permiso para ser. Empezó a ocupar los espacios con más firmeza, aunque todavía en silencio. Se quedaba en la biblioteca más tiempo, incluso cuando Damián estaba allí. Leía sin esconderse. Se servía café sin esperar que él lo hiciera. Se arreglaba cada mañana por decisión propia, no para agradar. Empezó a caminar con la cabeza más alta, incluso en medio de las miradas indiferentes del personal de la casa. No necesitaba aprobación. Estaba probándose a sí misma. Y él la observaba. A veces de reojo, a veces con descaro. No intervenía, pero tampoco se alejaba, como si estuviera aprendiendo un idioma nuevo, lento, sin saber muy bien cómo traducir lo que empezaba a sentir. Una noche de lluvia, Emilia bajó con una manta en brazos. El sonido de los truenos le recordaba las noches de infancia donde se escondía debajo de la cama. Al llegar al salón, lo encontró allí, solo, frente al fuego. Sin corbata, con las mangas arremangadas y una copa a medio vaciar. Ella dudó en entrar, pero lo hizo igual. Se sentó en el sillón opuesto sin decir nada. El silencio duró varios minutos. Luego, él habló. «¿Siempre fuiste así de fuerte y yo no lo noté?» La pregunta la desconcertó. No esperaba una conversación. No esperaba nada. «No, siempre fui así de invisible», respondió sin amargura, solo con verdad. Damián no contestó, solo asintió una vez, muy leve. Luego se levantó, salió de la sala y volvió con un libro. Uno que ella había mencionado semanas atrás, cuando pensó que él no la escuchaba. Se lo entregó sin ceremonia, con una mirada que decía más que cualquier palabra. Emilia lo tomó con ambas manos, y por dentro, algo se rompió, pero no de tristeza. Era esa mezcla entre gratitud y susto, cuando una herida empieza a cerrarse sin que uno se dé cuenta. A la mañana siguiente, Emilia se sorprendió al ver una pequeña caja sobre su almohada. No tenía lazos, ni tarjeta. Solo estaba ahí, como si el objeto en sí hablara por quien lo dejó. Al abrirla, encontró un anillo sencillo, sin piedras, de diseño limpio. No era una joya cara, ni un gesto ostentoso. Era más bien íntimo, como si él hubiera intentado, a su manera, decirle que la veía. No como la esposa conveniente, sino como mujer.
Emilia no supo qué hacer. No sabía si debía usarlo, guardarlo o devolverlo. Finalmente, lo colocó en su dedo y se quedó observándolo. No por vanidad, por significado. ¿Qué quería decir Damián con eso? ¿Era una disculpa muda? ¿Un compromiso silencioso? No lo sabía. Pero lo cierto era que ese pequeño objeto cambió la forma en que caminó ese día. Más firme, más segura. Y cuando bajó al comedor, él la vio. Sí, esta vez la vio. Y no dijo nada. Pero su mirada se detuvo un segundo más de lo normal. Emilia no necesitó más. Ese día también decidió algo más. No iba a dejar que sus inseguridades dictaran su valor. Empezó a tomar clases en línea, escondidas, en la sala de música que casi nadie usaba. Se sentaba con los audífonos puestos, anotando cada palabra, como si su vida dependiera de ello. No lo hacía por Damián, ni por su familia. Lo hacía por ella, porque sentía que había una parte de sí misma que llevaba años dormida, y al activarse, le daba ganas de más vida, más sentido, más de todo lo que le habían negado. A veces, al salir de esa sala, se encontraba con Damián en el pasillo. Él miraba sus apuntes, su cuaderno, su expresión concentrada, y no decía nada, pero empezaba a abrirle las puertas antes de que ella llegara a tocarlas. Empezaba a dejarle post-its con mensajes crípticos, como «Revisá el capítulo 4» o «La clase de mañana será mejor». Era su forma de acompañarla sin invadir, y Emilia lo entendía. No necesitaba explicaciones largas. Esos pequeños gestos tenían más valor que cualquier discurso. Pero la vida, como siempre, no permite caminos rectos. Justo cuando Emilia comenzaba a sentirse menos invisible, un evento público volvió a ponerla en su lugar, o al menos intentó hacerlo. Era una gala benéfica, una de esas donde todos fingen sonrisas mientras se juzgan por dentro. Emilia asistió del brazo de Damián, con un vestido que había elegido sola. No era el más caro, pero le gustaba cómo se sentía en él. Caminó con seguridad, aunque por dentro el nudo en su estómago no aflojaba. Todo parecía fluir hasta que una mujer, alta, perfectamente maquillada, evidentemente conocida de Damián, se acercó con una sonrisa venenosa. «Así que esta es tu esposa», dijo, como si observara una obra de caridad mal hecha. Las risas suaves a su alrededor fueron cuchillos. Damián la tomó del brazo, pero no dijo nada, no intervino, no frenó la burla. Solo la condujo hacia otro grupo, como si evitara un escándalo. Emilia aguantó, apretó la mandíbula, no soltó ni una lágrima, pero por dentro, una parte de ella se encogió, otra parte, más nueva, más fuerte, se endureció. Esa noche, al llegar a casa, no dijo nada. Se quitó los zapatos con cuidado, se sentó frente al espejo y se quedó mirándose largo rato. No pensaba llorar, no esta vez, pero necesitaba entender qué dolía más, si la burla o el silencio de Damián. Él entró a su habitación más tarde sin anunciarse. La encontró aún despierta. Se acercó, despacio, como si supiera que había cruzado una línea. «No quise armar una escena», murmuró. Emilia lo miró a través del reflejo. «No se trata de escenas», respondió. «Se trata de respeto». Silencio. Él se quedó de pie, sin saber dónde poner las manos. «No quería exponerte». Emilia lo interrumpió, no con gritos, sino con calma. «Me expusiste cuando callaste». Y esa frase quedó flotando entre los dos, como una verdad que ya no podían ignorar. No hubo disculpas, no hubo justificaciones, solo un reconocimiento mudo en los ojos de él. Y por primera vez, Damián no tuvo una respuesta. Los días siguientes fueron raros. Damián no evitó a Emilia, pero tampoco se mostró como antes. Parecía pensativo, casi torpe en su forma de acercarse. Ella, por su parte, no buscaba venganza ni reclamos, solo quería coherencia. Si él decía verla, entonces debía demostrarlo también cuando los demás estaban mirando, no solo en los rincones donde nadie más podía notarlo. Una tarde,
Mientras Emilia organizaba unos libros en el despacho, encontró una libreta entreabierta en uno de los cajones. Dudó. No quería invadir, pero algo en ella, esa intuición que crece con el tiempo, le decía que ese cuaderno tenía respuestas. Lo abrió con cuidado. Eran anotaciones, bocetos de ideas, frases sueltas, y entre ellas un párrafo que la dejó congelada. Ella no es como las otras. Tiene una forma de existir que incomoda porque no pide espacio, pero lo llena igual. No sé cuándo empecé a notarlo, pero ahora me molesta no verla cuando no está. Emilia sintió un calor extraño en el pecho. Cerró la libreta con suavidad, la dejó exactamente donde estaba y salió del despacho con pasos lentos. No sabía si eso era una declaración o una confesión inconclusa, pero fue suficiente para confirmar que él sí la veía, aunque no supiera cómo decírselo. Esa misma noche, cuando se cruzaron en el pasillo, ella lo miró distinto, no con expectativa, sino con certeza. Damián la observó como esperando una reacción. Emilia solo dijo, «Vi lo que escribiste». Él se quedó inmóvil. No era para leerlo aún. «No importa», lo interrumpió. «Solo quiero saber si lo sentís o si fue solo un impulso». Damián respiró hondo. «No sé cómo llamarlo, pero lo siento». No hubo abrazos, ni promesas, ni escenas de película. Solo esa afirmación, seca pero honesta. Y para Emilia fue suficiente, porque ella ya no era la mujer que necesitaba declaraciones para creerse amada. Había aprendido a medir el valor de las cosas en actos, no en adornos. Sin embargo, también sabía que las palabras cuando salen del silencio tienen más peso. Por eso, esa noche no lloró. Solo se acostó, respiró profundo y durmió en paz por primera vez en semanas. Y en medio de la madrugada, cuando él entró con pasos suaves y le cubrió los pies con la manta caída, ella sonrió, con los ojos cerrados. Una semana después, el ambiente en la casa había cambiado. No era algo visible para todos, pero Emilia lo sentía en cada detalle, en cómo Damián la escuchaba, incluso en conversaciones triviales, en cómo pasaba por la cocina y dejaba que ella eligiera el menú sin discutir, en cómo empezaba a mirarla con una mezcla de respeto y curiosidad, como si recién ahora descubriera que ella tenía un mundo interior al que valía la pena asomarse. Pero lo más impactante no fue eso. Fue una escena pequeña, casi imperceptible, que para Emilia significó más que cualquier palabra. Estaban en una reunión formal con directivos de una empresa aliada. Uno de ellos, al verla entrar, hizo una broma incómoda sobre cómo Damián había cambiado su tipo de mujer. Hubo risas, las mismas de siempre, pero esa vez él no se quedó callado. Se levantó, le colocó la mano suavemente en la espalda y dijo con voz firme, «Mi esposa no necesita encajar en ningún molde. Es exactamente como debe ser». Silencio. Incomodidad. Nadie se atrevió a decir nada más. Y aunque el gesto fue simple, Emilia sintió que el suelo se le acomodaba bajo los pies. No porque él la defendiera, sino porque lo había hecho frente a todos. Cuando regresaron a casa, ella no dijo nada, pero en sus gestos, en su forma de mirarlo, algo había cambiado. Ya no había sospecha, había confianza, un inicio, no una historia de amor de película, sino algo más real, respeto mutuo. Esa noche, él le dejó una nota sobre la mesa del desayuno. No tenía firma, solo decía, «Gracias por quedarte incluso cuando era más fácil irte». Emilia la leyó en silencio. No respondió. Solo guardó la nota en su libro favorito, como quien guarda una flor seca entre las páginas para no olvidar que alguna vez floreció. Y desde ese día, cada mañana era distinta. No perfecta, pero distinta. Él le dejaba el café servido. Ella lo acompañaba en sus caminatas por el jardín. Había silencios, sí, pero ya no eran tensos, eran cómodos, compartidos. Y aunque el pasado dolía, empezaban a construir algo nuevo,
no desde el ideal, sino desde las ruinas, y eso, para ella, era más valioso que cualquier promesa vacía. Emilia nunca había sido el centro de atención, y eso nunca le molestó, hasta que empezó a ver cuánto la invisibilidad había moldeado su manera de estar en el mundo. Ahora que caminaba al lado de alguien como Damián, cuya sola presencia podía congelar una sala entera, la diferencia era evidente. Pero lo más curioso fue que él, en privado, comenzaba a girar en torno a ella. Le pedía opinión sobre cosas pequeñas, como el color de un nuevo despacho, o qué perfume le parecía menos invasivo. Parecían cosas mínimas, pero Emilia sabía lo que significaban. Damián no era un hombre que compartiera el control fácilmente. Eso, más que cualquier caricia, era una señal de apertura. Sin embargo, todavía había una parte de él que seguía atrincherada, hermética, y eso a Emilia le producía una inquietud persistente. ¿Dónde estaba el verdadero Damián? ¿El que la cubría por las noches con una manta, o el que aún evitaba mostrar afecto frente a los demás? Esa pregunta encontró respuesta una noche cualquiera, cuando Emilia se topó con un viejo video olvidado en una carpeta de la computadora de él. Dudó antes de reproducirlo. No era su estilo invadir, pero algo en su instinto la empujó. Era una grabación personal. Damián, más joven, hablando solo frente a la cámara. La voz temblaba un poco. Decía cosas que ella nunca imaginó escuchar de él. Mi madre siempre decía que mostrar emociones era una debilidad, que si querías sobrevivir en este mundo, tenías que volverte hielo. Hubo una pausa larga. Luego, una confesión casi susurrada, pero a veces extraño que alguien me vea sin que yo tenga que dar explicaciones. Emilia pausó el video. Se quedó con el corazón apretado, las manos temblando. Por primera vez, entendió. No todo era sobre ella. Damián también tenía sus cicatrices, sus vacíos, y por extraño que pareciera, eso la acercó más a él. No desde la compasión, sino desde el reconocimiento, porque ella también había vivido una vida donde ser vista era un lujo. Tal vez por eso se entendían sin palabras. Tal vez por eso empezaban a caminar hacia el mismo lado, aunque aún no lo supieran del todo. El día que decidieron asistir juntos a la inauguración de una nueva sede de la empresa fue, sin que lo planearan, un punto de quiebre. Emilia eligió su atuendo con calma, sin buscar impresionar. Un conjunto sencillo, elegante, que reflejaba exactamente quién era ahora. Una mujer que ya no pedía permiso para existir. Damián, al verla bajar por las escaleras, no dijo nada. Solo la miró con detenimiento, como quien contempla algo que no puede explicar. Durante el trayecto en el coche no hablaron mucho, pero el silencio ya no era el mismo. Ahora estaba lleno de una complicidad discreta, una paz nueva que se había instalado entre ellos. Cuando llegaron al evento, todos esperaban a ver a la esposa del CEO, esa figura que muchos seguían considerando una rareza. Pero Emilia no se encogió. Caminó erguida, saludó con seguridad y sostuvo miradas que antes habría evitado, y aunque sintió cuchicheos y miradas de reojo, no se desmoronó, porque esta vez no estaba sola. Esta vez, Damián caminó junto a ella, no delante. Durante el discurso, él la mencionó, no como un accesorio, no como parte del protocolo. Dijo su nombre. Habló de cómo había aprendido a ver el mundo desde otra perspectiva gracias a alguien que no pedía foco, pero iluminaba igual. Emilia sintió que el corazón le temblaba en el pecho. No lo esperaba, no lo necesitaba, pero dolía bonito. Al final del evento, cuando las cámaras se apagaron y la multitud se dispersó, Emilia se quedó parada mirando el jardín interior de la sede. Damián se acercó por detrás y le tocó el hombro con suavidad. «No dije ni la mitad de lo que quería», murmuró. Ella giró apenas el rostro. «Pero dijiste lo que valía». Y esa frase, simple y firme, marcó el cierre emocional de un ciclo.
porque ahora Emilia no buscaba validación, sabía lo que valía, con o sin discursos, pero también sabía reconocer cuando alguien intentaba enmendar lo que antes se negó a ver. Y eso, para ella, era más importante que cualquier aplauso externo. Pero la vida no deja avanzar sin poner pruebas, y la más dura llegó en la forma más común: la familia. La familia de Damián, para ser exactos. Gente de trajes perfectos, sonrisas entrenadas y lenguas afiladas. Organizaron una cena privada para conocerla mejor, aunque Emilia sabía que era para medirla, para buscar fallas. Y ella fue, no por deber, sino porque ya no huía. Se sentó en esa mesa larga, como si no recordara todos los comentarios hirientes del pasado, todos los gestos de desdén. Y al principio, todo fue educación. Risas medidas, brindis vacíos. Hasta que una de las tías, la que siempre parecía tener veneno en la lengua, soltó lo inevitable. Damián siempre fue tan selectivo. Es curioso cómo eligió a alguien tan auténtica. La palabra fue dicha con esa dulzura que solo usan quienes quieren herirte sin mancharse. Hubo silencio. Emilia sostuvo la mirada. No se encogió, pero esperó. Esperó a ver qué haría Damián, porque ese era el momento, la línea entre el pasado y el presente. Y él no falló. Se giró hacia su tía con calma y dijo: «Lo curioso no es que la haya elegido a ella, lo curioso es que me haya elegido ella a mí». Y ahí se hizo el silencio de verdad. No ese incómodo, sino uno más profundo, como cuando una verdad cae pesada sobre la mesa. Emilia no sonrió, no lo tocó, solo siguió comiendo, con dignidad, porque sabía que esa frase no era solo para defenderla. Era una confesión pública, un acto de alineación emocional. Y al final de la noche, cuando volvieron a casa, él no dijo nada más. Ella tampoco, pero al llegar a su habitación encontró una flor, una sola, sobre la almohada. No una rosa, ni algo pretencioso. Era una flor simple, de esas que crecen en los bordes de los caminos. Y en ese gesto, Emilia entendió que Damián no solo estaba aprendiendo a quererla, estaba aprendiendo a verla. Y eso, para alguien que había vivido años en la sombra, era lo más parecido al amor. Desde esa noche, Emilia empezó a sentirse distinta. No por cómo la miraban los demás, porque muchos seguían con sus prejuicios intactos, sino por cómo se miraba a sí misma. Ya no caminaba con los hombros caídos. Ya no necesitaba aprobación en cada gesto. Había descubierto que su mayor poder era existir sin pedir disculpas. Se levantaba temprano, se ocupaba de sus estudios, comenzaba a tener ideas propias para los proyectos benéficos en los que Damián la había incluido. Pero lo más revelador fue cómo empezó a escucharse. Cuando algo le incomodaba, lo decía. Cuando algo le gustaba, lo mostraba. Y en medio de ese crecimiento silencioso, una tarde de lluvia, volvió a enfrentarse con su mayor prueba, un evento empresarial con cobertura mediática. Emilia sabía que ahí los cuchillos serían más afilados, y no se equivocó. Apenas entraron al salón, los fotógrafos enfocaron solo a Damián. Los flashes se posaron en él, y ella, a su lado, era tratada como una sombra decorativa. Volvió a escuchar susurros, volvió a sentir ese viejo ardor detrás de los ojos, pero esta vez no bajó la mirada. Esta vez se adelantó un paso, no para robar protagonismo, sino para ocupar su lugar. Y en ese momento ocurrió algo inesperado. Damián, que hablaba con un grupo de inversionistas, se detuvo. Caminó hacia ella, tomó su mano, delante de todos, y dijo: «Si quieren saber por qué hoy estoy aquí, pregunten a ella». Las cámaras giraron, los murmullos cesaron. Emilia no supo qué decir, pero no hacía falta, porque su sola presencia, su manera de sostener la mirada, hablaba por ella. Esa noche por primera vez se sintió igual, no menos, no decorado, parte. Y aunque la prensa intentó inventar rumores, aunque muchos dijeron que todo era un montaje, ella ya no necesitaba justificar su lugar.
Al llegar a casa, entró al cuarto y se quedó mirando el espejo. Se vio distinta, no más hermosa, no más joven, pero sí más presente, más ella. Y entonces entendió algo que antes solo había intuido, que no era el amor de Damián lo que la estaba transformando. Era la forma en que, al fin, se estaba amando a sí misma. Sin embargo, la historia de Emilia no podía completarse sin una última herida, porque a veces el pasado encuentra formas de colarse en el presente. Fue en una reunión familiar, esa vez con su propia sangre, su madre, su hermana, incluso algún primo lejano que apenas la saludaba, todos reunidos para verla, según dijeron. Pero la verdad era otra. Querían confirmar si de verdad había cambiado tanto como se decía. Emilia fue, no por afecto, sino por cerrar ciclos. Y apenas cruzó la puerta, supo que nada había cambiado. Las miradas eran las mismas, las comparaciones idénticas. Su madre le dijo con voz dulce y cruel: «Qué bueno que al menos lograste acomodarte. Con esa cara nadie lo habría creído». Emilia no respondió. No valía la pena, pero cuando se giró para despedirse, escuchó a su hermana decirle a alguien más: «Seguro que él está con ella por lástima o por interés. ¿Quién más la querría?». Esa frase casi la dobló. Casi, pero no lo hizo. Emilia salió de esa casa caminando con paso firme, aunque por dentro todo temblaba. Al llegar, no habló, no gritó, no se desahogó como antes, solo se sentó en la cocina, con las manos quietas sobre la mesa. Damián entró más tarde, y al verla así, se acercó sin hacer preguntas. Le sirvió té, le puso una manta sobre los hombros, y se sentó frente a ella, sin palabras. Después de unos minutos, Emilia levantó la vista. «¿Alguna vez pensaste que estabas conmigo por pena?». Damián no se sorprendió, la miró largo. «Nunca, pero a veces pienso que no merezco que alguien como vos me mire así». Silencio. Ninguno sonrió, ninguno lloró. Solo se quedaron así, mirándose, como si por fin entendieran que el dolor no se borra, se transforma. Y esa noche, al cerrar la puerta del dormitorio, Emilia supo que no necesitaba más pruebas, que la batalla más dura no era con su familia, ni con el mundo. Era con la voz que por años le había hecho creer que no valía, y esa voz, por primera vez, estaba empezando a callarse. A la mañana siguiente, Emilia tomó una decisión sin dramatismo, pero con una firmeza que no había sentido nunca. Fue al vestidor, abrió una caja antigua donde guardaba cosas del pasado y sacó una foto familiar. Ella, de adolescente, en el fondo del encuadre, mal peinada, con ropa heredada y una sonrisa que pedía perdón por existir. Miró esa imagen durante un buen rato, no con tristeza sino con una ternura que dolía. Luego, sin dudar, la rompió en 4 partes y la arrojó a la basura. No por odio, por cierre. Por fin entendía que no debía seguir cargando con esas versiones de sí misma que solo sabían sobrevivir. Ahora quería vivir, con todo lo que eso implicaba. Esa misma tarde, comenzó a planear un proyecto propio. Uno que siempre había soñado, pero jamás se había permitido imaginar como real. Una fundación para mujeres que, como ella, habían sido silenciadas por su apariencia o por su entorno. No buscaba fama, buscaba eco, y en cada paso que daba, más firme se volvía su pisada. Ya no era la esposa del CEO, era Emilia, completa, con voz, con historia. Damián lo notó de inmediato, y lejos de sentirse amenazado, se volvió su mayor facilitador. No le ofreció resolverle todo. No intentó controlarla, solo preguntaba: «¿Cómo puedo ayudarte sin estorbarte?». Y en esa pregunta ella sintió más respeto que en 1000 gestos vacíos. Comenzaron a trabajar juntos, sí, pero con sus propios ritmos. Emilia no necesitaba su nombre para avanzar, solo necesitaba que no la empujara hacia atrás, y él lo entendía, cada vez más. Una noche, mientras revisaban unos documentos, Emilia soltó sin pensarlo:
No quiero que esto sea una historia donde yo fui salvada. Damián la miró. Nunca lo fue. Y ese intercambio tan simple, tan directo, selló algo más profundo que cualquier promesa romántica. Porque ella no quería ser princesa ni mártir. Quería ser ella. Y él por fin lo entendía. No con flores, no con palabras dulces, sino con el espacio que le daba para crecer. En silencio, a su modo, a su ritmo. La fundación comenzó con poco, una sala alquilada, sillas prestadas y 3 mujeres que se animaron a ir. Pero para Emilia, ese era el inicio más valioso que podía imaginar. Cada historia que escuchaba le recordaba un pedazo de la suya. Cada mirada baja, cada voz apagada, era un reflejo de lo que ella había sido. Y al verlas, no sentía pena. Sentía una fuerza nueva, como si su propia historia le sirviera de motor. Damián iba a veces, sin protagonismo. Llevaba café, organizaba carpetas, escuchaba sin intervenir. Era su forma de apoyar, sin ocupar espacio. Y eso para Emilia tenía más peso que cualquier donación millonaria. Un día, mientras barría el piso al final de la jornada, una de las asistentes le dijo: «Usted no tiene cara de alguien que haya sufrido». Emilia sonrió, suave. «Es que ya no llevo esa cara puesta, pero la tuve, y no la olvido». Y en esa respuesta sintió que se afirmaba aún más en su piel. Ya no era rehén de lo que pensaban los demás. Tampoco necesitaba demostrar nada. Era ella, sin disfraz, sin miedo. Pero la verdadera prueba de fuego llegó una tarde inesperada. Una reportera, conocida por ser ácida y sin filtros, pidió una entrevista sobre el proyecto. Emilia dudó, no por inseguridad, sino por precaución. Sabía que ese tipo de exposición podía despertar viejos comentarios, pero aceptó, no por demostrar, por visibilizar. Durante la entrevista, la periodista, en tono condescendiente, lanzó la pregunta inevitable. ¿Cree que estaría aquí si no fuera la esposa de Damián Ferrer? Emilia no se inmutó. Respiró hondo. Estaría aquí igual, tal vez con más piedras en el camino, pero con las mismas ganas, porque esto no lo hago por él, ni por ustedes, lo hago por mí, y por cada mujer que alguna vez creyó que no tenía derecho a ocupar espacio. La reportera no insistió, no pudo, porque esa respuesta fue como un portazo elegante. Damián, que escuchó la entrevista desde la sala contigua, no dijo nada al respecto. Solo la abrazó esa noche, en silencio, con una firmeza que hablaba por él. Y Emilia, por primera vez, se dejó abrazar sin miedo de perderse en otro. Con el tiempo la fundación creció, no a lo grande, no con fama. Creció como crecen las cosas que importan, de a poco, con raíces firmes. Emilia empezó a recibir cartas, algunas de agradecimiento, otras de mujeres que aún no se animaban a asistir, pero que se sentían acompañadas con solo saber que ese espacio existía. Y en cada línea que leía, ella recordaba quién había sido. No con vergüenza, sino con honra, porque había sobrevivido sin volverse piedra. Había aprendido a defenderse sin volverse cruel. Y en eso, también notó cómo Damián cambiaba. Ya no era el hombre frío de los contratos y los silencios estratégicos. Seguía siendo reservado, pero ahora sabía estar. Y estar, a veces, era todo. Una noche, mientras compartían una cena tranquila en la terraza, él le dijo algo que la marcó. «Vos me mostraste que no todo lo que es fuerte tiene que ser duro». Emilia no respondió enseguida, solo lo miró, y en sus ojos había algo que ya no necesitaba traducirse. Porque cuando alguien te ve entera, sin querer arreglarte, ahí sabes que estás donde tenés que estar. Y sin embargo, seguía habiendo algo pendiente. No un problema, sino un nudo que aún no se había desatado del todo. Emilia lo sentía cada vez que miraba las fotos antiguas que aún colgaban en el pasillo. Retratos de generaciones pasadas, mujeres y hombres perfectos, todos dentro de ese molde social que ella nunca encajó.
Un día se detuvo frente al retrato de la abuela de Damián, elegante, pulcra, fría, y pensó, no quiero que mi historia quede contada solo en los márgenes. Esa misma noche le propuso algo a Damián. Quiero colgar una foto nueva, no mía, de las chicas de la fundación, de ellas sonriendo, de ellas vivas. Él no lo dudó. Elegí el lugar. Y al día siguiente Emilia trajo una foto impresa. Era un retrato grupal, sin poses, con risas desordenadas y ojos brillantes. La colgaron juntos al centro del pasillo. Y desde entonces, cada vez que alguien pasaba por ahí, era inevitable detenerse. Porque esa imagen desentonaba y al mismo tiempo era imposible ignorarla, como ella. Pero incluso con todo lo construido, incluso con los lazos que ya no se rompían con el viento, Emilia sabía que la verdadera prueba no era resistir, sino sostenerse en la plenitud sin perderse. Y esa prueba llegó de golpe, sin anuncio. Un antiguo socio de Damián, ahora convertido en rival empresarial, organizó una cena con la clara intención de provocar. Sabían que Emilia estaría. Sabían qué tipo de comentarios la hacían tambalear, y no se guardaron nada. Entre risas inocentes y frases disfrazadas volvieron los dardos. Dicen que el amor te cambia o te domestica. Hay quienes se casan con la fea y terminan enamorándose de su proyecto. ¡Qué suerte que ella tiene algo útil que mostrar!, ¿no? Cada palabra era un cuchillo pulido con sonrisa. Emilia los miró. No dijo nada. No porque no tuviera qué decir, sino porque eligió no pelear en un campo que ya no le pertenecía. Pero Damián ya no era el mismo hombre que callaba. Se levantó, brindó con calma y dijo, lo verdaderamente hermoso no siempre se nota a primera vista, pero cuando lo descubrís, ya no podés dejar de verlo. Y yo tengo la suerte de vivir con eso todos los días. Hubo un silencio denso, no por incomodidad, sino por el peso real de las palabras. Emilia no aplaudió. No lo miró buscando validación, solo se mantuvo erguida, presente, porque ya no necesitaba que él la defendiera, pero agradecía que lo hiciera, no por ella, sino por todo lo que ahora representaban juntos. Esa noche, al volver a casa, no hubo grandes conversaciones. Se quitaron la ropa formal, compartieron un té en pijamas y rieron por una tontería que ella dijo. Y fue en ese instante, en medio de lo simple, lo cotidiano, lo real, que Emilia comprendió que lo que estaban viviendo no era una historia de redención, era una elección diaria, un vínculo que había nacido desde la desconfianza, la soledad y el miedo, pero que ahora respiraba con vida propia. No eran perfectos, no eran la pareja de portada, pero eran dos personas que habían aprendido a mirarse sin querer cambiarse. Y eso, en un mundo donde todos pretenden, era su verdadera victoria. Con los meses, Emilia se convirtió en una figura de referencia silenciosa. No buscaba atención, pero la seguían. No pedía admiración, pero la recibía. Y eso, lejos de inflarla de orgullo, la mantenía con los pies en la tierra, porque sabía, como pocas, lo que era que nadie te escuche. Un día, mientras organizaba una actividad en la fundación, una joven se le acercó. No tendría más de 20 años, mirada rota, voz apenas audible. ¿Cómo se hace para dejar de sentir vergüenza de existir? Emilia no tuvo una respuesta ensayada, no le soltó un discurso inspirador, solo se sentó a su lado, la miró fijo y le dijo, no se deja de un día para otro. Se aprende a respirar con esa vergüenza hasta que un día, sin darte cuenta, ya no pesa tanto. La joven rompió a llorar. Y Emilia, por primera vez en mucho tiempo, también. Porque entendió que no se trataba de haber superado todo, sino de saber que esa herida ya no dictaba su identidad. Aún dolía a veces, aún escocía, pero ya no mandaba. Y eso, para ella, era libertad. Esa noche, al llegar a casa, Damián la esperaba con una caja sobre la mesa. No dijo qué era, solo la empujó hacia ella y se sentó en silencio. Emilia la abrió.
Dentro había un álbum de fotos, no de viajes, no de eventos sociales. Eran momentos pequeños. Ella tomando café en bata, ella riendo con una miga de pan en la mejilla, ella sentada en el suelo rodeada de papeles y libros. Fotos que él había tomado sin que ella se diera cuenta. «Quería mostrarte cómo te veo yo», dijo, casi en un susurro. Emilia cerró el álbum con manos temblorosas, no porque no pudiera soportar el gesto, sino porque nunca imaginó que alguien se tomara el tiempo de capturarla cuando ella no estaba actuando para nadie. «Gracias», dijo, y eso fue todo. No hizo falta más, porque en ese silencio cargado de historia estaban todas las palabras no dichas desde el día que se conocieron. Y por primera vez, Emilia no sintió que estaba por debajo de nada. Estaba al centro, al nivel, en su lugar. Con el paso del tiempo, algo cambió en la forma en que los demás la veían. Ya no la presentaban como la esposa de Damián Ferrer. Ahora decían su nombre primero. Ella es Emilia. Y después, si quedaba espacio, agregaban lo otro. Pero a ella no le importaba tanto el orden. Le importaba el tono. Porque ya no era condescendiente. Ya no era sorpresivo. Era natural. Y eso costó más que cualquier logro profesional. Una mañana, mientras se preparaba para una entrevista radial, recibió un mensaje inesperado. Era de su hermana. «Vi tu entrevista. Nunca te lo dije, pero siempre supe que eras más fuerte que todas nosotras». Emilia leyó ese mensaje 3 veces. No lloró, no respondió enseguida. Solo lo dejó ahí, flotando, porque entendía que no todas las heridas debían ser expuestas para sanar. Algunas se cicatrizaban con gestos pequeños, inesperados. Y esa frase, dicha sin drama, sin excusas, era un inicio. No buscaba reconciliaciones forzadas, pero sí entendía que, a veces, hasta quienes más nos lastiman, terminan viendo lo que no supieron valorar a tiempo. Esa misma tarde, después de la entrevista, Emilia salió sola a caminar. No necesitaba compañía. Caminó sin rumbo fijo, dejando que sus pasos la llevaran. Terminó en un parque, sentada en una banca, viendo a la gente pasar. Parejas, niños, ancianos, todos con sus propios mundos, sus propios dolores. Y ahí, en ese espacio compartido con la vida real, pensó en todo lo que había atravesado. Desde la boda sin alma hasta los silencios pesados, las risas crueles, las noches sin saber quién era. Y pensó también en todo lo que había construido. No con golpes de suerte, no con milagros, con coraje, con constancia, con esa voz interna que un día se cansó de callar, respiró hondo, cerró los ojos y por primera vez no deseó nada, no esperó nada, solo sintió una paz tan serena, tan merecida, que casi le pareció extraña, pero no lo era, era suya, ganada, conquistada paso a paso, sin atajos, y en ese momento entendió que su historia no necesitaba grandes giros, solo verdad. Damián la encontró sentada en esa banca 1 hora después, no porque la estuviera siguiendo, sino porque la conocía. Sabía que, cuando necesitaba reencontrarse, buscaba lugares donde nadie la llamara por ningún título. Se sentó a su lado sin hablar. Le ofreció una botella de agua y se quedó mirando al frente. Emilia tomó un sorbo, lo miró de reojo y sonrió apenas. «¿Te asusta que crezca más de lo que imaginaste?», preguntó con tono suave. Damián no tardó en responder. «Me asusta no poder seguirte el ritmo, pero no quiero detenerte». Esa frase, dicha sin ego, sin temor, le confirmó a Emilia algo que ya intuía, que el amor no era control ni protección constante. Era esto: poder decir la verdad sin que se rompa el vínculo, apoyarse sin opacarse. Ella entrelazó sus dedos con los de él, sin mirarlo. «No quiero que me sigas, solo que camines al lado». Y así se quedaron, con las manos unidas, con los pies quietos, pero con la certeza de que el camino ya no dependía de sobrevivir, sino de elegir. Esa noche, al volver a casa, ocurrió algo simple pero simbólico.
Emilia encontró una caja en su antigua habitación, la que había ocupado sola los primeros meses. Era una caja con objetos viejos, agendas, cremas vencidas, ropa que ya no usaba. Y entre todo eso, encontró el vestido que usó el día de la boda, aquel que no eligió, que le impusieron. Lo sostuvo unos segundos. Recordó cada sensación, la incomodidad, la inseguridad, el miedo, y en lugar de guardarlo otra vez, lo sacó de la caja y lo dejó sobre la cama. Damián pasó por la puerta, la vio mirándolo y no preguntó nada. Solo se acercó, lo tomó con ella y lo dobló con cuidado. Después lo pusieron juntos dentro de una bolsa. Al día siguiente, Emilia lo donó, no por desprecio, por cierre. Ya no necesitaba cargar con recuerdos incómodos para recordar de dónde venía. Ahora su historia estaba tejida en otra tela, una que ella misma había elegido, hilo por hilo. Y esa tela era liviana, pero firme, como ella. Pasaron algunas semanas sin eventos ni turbulencias, una calma distinta, casi nueva para Emilia. Pero en ese silencio, ella empezó a preparar algo que había soñado desde el principio de la fundación. Una jornada abierta para mujeres de todas las edades, sin inscripción previa, sin filtros. Solo un espacio seguro. Damián, aunque siempre en segundo plano, la ayudó a organizar lo necesario, pero esa vez Emilia quiso que todo fuera desde su esencia. Nada de luces, nada de discursos rimbombantes, solo verdad. El día del evento, al ver la sala llena, muchas de pie, otras en el suelo, algunas con bebés en brazos, Emilia sintió un nudo en el pecho que no era dolor, era orgullo. Subió al pequeño escenario improvisado y sin papeles ni micrófono, comenzó a hablar. No de cifras, no de logros, de sí misma, de la niña invisible, de la mujer silenciada, de la esposa elegida por conveniencia y del momento exacto en que decidió no vivir más en modo supervivencia. El impacto fue inmediato, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, sin lágrimas forzadas, sin victimismo, solo con la fuerza de alguien que se reconstruyó con sus propias manos. Al final de la charla, una mujer del público, mayor, con cabello gris y ojos vivísimos, se acercó y le dijo: «Gracias por no hablar como si hubieras nacido valiente. Gracias por contar lo que dolía». Emilia le apretó las manos. Porque si no contamos lo que dolía, otras siguen creyendo que están solas. Esa tarde no hubo prensa, no hubo cámaras, pero fue el momento más poderoso que había vivido. Y cuando todo terminó, cuando las luces se apagaron y el lugar quedó en silencio, Damián apareció en la puerta. No con flores, no con halagos, solo con su mirada firme, clavada en ella. Y con esa mirada, Emilia entendió que ya no había deuda emocional, que lo que los unía ya no era obligación, ni redención, ni costumbre. Era una elección constante, y en ese reconocimiento mudo, todo se ordenó. Al volver a casa esa noche, Emilia no quiso hablar mucho. Estaba cansada, pero de ese cansancio que deja el alma liviana. Se descalzó apenas entró, dejó su bolso sobre la mesa y fue directo al jardín. Se sentó en el escalón de piedra donde solía tomar café los días grises y simplemente respiró. Damián la siguió unos minutos después. No preguntó cómo había salido todo. Lo sabía. Se sentó a su lado, hombro con hombro, sin interrumpir el silencio. Luego, con una voz apenas audible, dijo: «Hoy te vi más que nunca». Emilia lo miró de perfil. ¿Y? Él sonrió leve. Y me di cuenta de que ya no tengo miedo de quedarme corto al amarte. No era una confesión romántica, era una rendición, pero no de debilidad, sino de humildad, porque Damián, en su manera seca y calculadora, había aprendido a admirarla sin querer dominarla. Y Emilia, que durante años había temido ser demasiado o no suficiente, por fin podía amarse en voz alta sin temor a opacar a nadie. Esa misma noche, mientras recogía su ropa del perchero,
Emilia vio algo que la hizo detenerse. Un papel doblado entre los bolsillos de su abrigo. Era una nota escrita a mano. La reconoció al instante. Era su propia letra. «No olvides quién eras cuando nadie te miraba», decía. La había escrito meses atrás, en uno de esos días donde el dolor parecía no terminar nunca. La guardó como un ancla. Y ahora, encontrarla justo en ese momento, era como un guiño del destino. Se quedó mirando esa frase largo rato. Damián se acercó, curioso, y leyó por encima de su hombro. No dijo nada, solo se apartó para que ella tuviera su momento. Emilia caminó hasta su antiguo escritorio, en el rincón menos transitado de la casa, y pegó la nota en la pared. No como advertencia, como recordatorio, porque sabía que, aunque ahora estaba de pie, completa, visible, debía recordar siempre que esa fuerza no había nacido de la comodidad, había nacido del fuego. Con el paso del tiempo, los días se volvieron más tranquilos, pero no por falta de intensidad. Era una calma ganada, no regalada. Emilia y Damián construyeron una rutina sin etiquetas, sin presiones, sin exigencias innecesarias. Ella seguía con su fundación, sus proyectos, sus tardes de lectura. Él, con su empresa, su ritmo más controlado, pero cada vez más humano. Empezaron a cocinar juntos los fines de semana, no por romanticismo forzado, sino por gusto. Descubrieron que podían discutir sobre cosas triviales sin destruirse, que podían pasar horas en silencio sin incomodarse. Y en medio de esa nueva normalidad, Emilia entendió que había encontrado algo que durante años creyó que no existía. Paz sin soledad, amor sin condiciones. Damián ya no era el CEO frío que imponía respeto. Era un hombre real, imperfecto, que sabía pedir perdón con gestos. Y ella ya no era la sombra obligada a encajar. Era la luz que, sin hacer ruido, había cambiado toda la dinámica de ese mundo. Un día cualquiera, mientras ordenaban viejas cajas en el altillo, Emilia encontró una carpeta olvidada. Dentro había recortes, fotos, papeles de los primeros eventos de la empresa. También encontró algo que la sorprendió, un dibujo suyo, hecho a lápiz, donde aparecía sentada en el jardín, leyendo. No recordaba haber posado para eso. Lo miró confundida, y Damián, que estaba junto a ella, se sonrojó apenas. «Lo hice hace meses. Nunca supe si mostrarlo». Ella no respondió de inmediato. Miró el dibujo otra vez. Era ella, sin filtros, con sus gestos, con su postura relajada, con esa serenidad que solo aparece cuando nadie está mirando. «Así es como te veo siempre», dijo él, como quien suelta una verdad demasiado guardada. Emilia sonrió. No por halago, por validación, porque había algo profundamente justo en que, después de tantos años siendo invisible, alguien la captara justo en su forma más auténtica. No vestida, no maquillada, no forzada, solo ella. Y en ese instante comprendió que el amor más profundo no es el que te cambia, es el que te permite quedarte. La noticia llegó una tarde cualquiera, sin anuncios ni preparativos. Una de las mujeres de la fundación, Clara, había conseguido trabajo después de años en silencio. No era un puesto alto ni un contrato lujoso, era un empleo sencillo, pero estable. Cuando Emilia lo supo, se quedó en silencio. Sintió una alegría serena, casi íntima, no por el logro en sí, sino por lo que representaba. Una mujer que, como ella, había aprendido a caminar sin pedir permiso. Decidió celebrarlo en voz baja, como a ella le gustaba. Preparó un pequeño encuentro con té, pan casero y un mantel que había bordado su abuela. Y mientras Clara llegaba, nerviosa y con una sonrisa torpe, Emilia pensó, «Esto es lo que vale. No las galas, no los discursos. Esto, mirarse y saberse sobrevivientes». Cuando Clara se fue, le dejó una nota. «Gracias por no ser salvadora, sino compañera». Emilia la guardó en su agenda justo al lado de su vieja nota de «No olvides quién eras», porque entendía que el verdadero cambio no se gritaba, se vivía.
Esa noche, mientras revisaba papeles, Damián se le acercó con una propuesta. Quería que ella fuera parte del comité principal de una nueva iniciativa educativa de la empresa. Emilia lo miró con sorpresa. ¿No crees que eso va a incomodar a tus socios? Damián no dudó. Ellos ya están incómodos, pero ahora es una incomodidad necesaria. Ella sonrió, pero su sonrisa tenía filo. Voy a aceptar, pero a mi manera. Y él no discutió. Asintió, porque entendía mejor que nadie que ya no había vuelta atrás. Emilia ya no necesitaba adaptarse. Ahora era ella quien marcaba el ritmo, y en ese nuevo terreno no cabía el miedo, solo el respeto. Así empezó a participar activamente en decisiones que antes ni se le habrían cruzado por la cabeza. No buscaba protagonismo, pero tampoco lo evitaba, y cada vez que alguien la cuestionaba, respondía sin levantar la voz, con hechos, con mirada firme. Porque ahora su rostro ya no era lo primero que hablaba por ella, era su historia, su temple, su voz. Las críticas, como era de esperarse, no tardaron en llegar, algunas disfrazadas de consejos, otras directamente crueles. Se le subió a la cabeza. Antes al menos era discreta. No se da cuenta de que está donde está por él. Emilia las escuchaba. No todas, pero algunas llegaban igual, como astillas pequeñas que se clavan sin querer. Pero la diferencia era que ahora ya no sangraba por dentro. Ahora sabía distinguir qué venía de la envidia y qué venía del miedo ajeno, porque cuando una mujer deja de pedir permiso, muchos tiemblan, pero ella ya no vivía para gustar, vivía para impactar, y lo hacía, sin levantar la voz, sin cambiar su esencia. Una tarde, al salir de una reunión en la que su opinión fue clave para evitar una mala inversión, uno de los ejecutivos más antiguos la miró con tono burlón. Y pensar que al principio pensé que solo venías a acompañar a tu marido. Emilia lo miró con serenidad. Y yo pensé que sabías leer personas, no apariencias. La sala quedó en silencio, pero nadie se atrevió a contradecirla. Damián escuchó el comentario desde el pasillo. No intervino, no hizo escándalo. Pero esa noche, mientras cenaban en la terraza, levantó su copa y dijo: «A veces siento que tengo la suerte de ser el esposo de Emilia». Ella alzó una ceja divertida. «¿Ahora sos vos el que acompaña?» Él sonrió. «Siempre lo fui, solo que me costó aceptarlo». No era un chiste, era verdad, y esa verdad era tan valiosa porque no necesitaba adornarse. Era simple, clara, como todo lo que Emilia se había vuelto. A veces se preguntaba si habría llegado hasta ahí sin ese matrimonio forzado, sin ese inicio áspero, no con nostalgia, sino con perspectiva, y la respuesta siempre era la misma: tal vez no. Pero lo importante era que, aunque no eligió cómo empezó su historia, sí eligió cómo la iba a escribir después, y eso era lo único que importaba. Porque al final no se trataba de cambiar al mundo con discursos, se trataba de cambiar su mundo con acciones, y lo estaba logrando. Emilia sabía que el momento de cerrar ese ciclo inicial llegaría, no como una escena dramática, sino como un acto simbólico. Por eso, un domingo por la tarde, decidió volver sola al lugar donde se había casado. No le avisó a nadie. Solo tomó un taxi, caminó hasta la pequeña iglesia alquilada para la ceremonia que nunca pareció real, y se quedó de pie frente a la entrada. No entró, no lo necesitaba. Se quedó mirando desde afuera. Recordó su rostro en aquel día, maquillaje ajeno, vestido impuesto, silencio obligado, y luego pensó en quién era ahora, en cómo había transformado cada palabra hiriente en impulso, cada gesto de desprecio en determinación. Sacó de su bolso una copia de una foto de ese día, esa misma que había evitado durante años, la dobló con cuidado y la dejó sobre el marco de la entrada. No como acto de desprecio, como señal de cierre, no negaba lo vivido, solo decidía no cargarlo más.
Caminó de regreso con pasos firmes. El sol caía lento, y por dentro Emilia sentía que acababa de dejar una piedra que llevaba años dentro del pecho. Al llegar a casa, no dijo nada. Pero esa noche, mientras tomaban un té en silencio, Damián notó algo diferente. La miró largo, con esa atención que ya era costumbre, y le preguntó, ¿pasó algo? Emilia lo miró y sonrió. Sí, me despedí de alguien. Él no entendió de inmediato, pero no preguntó más, porque sabía que las despedidas más importantes no se hacen con palabras, se hacen con actos. Al día siguiente, Emilia se levantó más temprano de lo habitual, abrió todas las ventanas de la casa, dejó que el aire entrara, empezó a mover muebles, a reorganizar espacios, y cuando Damián la encontró quitando los cuadros del pasillo, solo dijo, «Quiero que esta casa hable más de lo que somos ahora, no de lo que fuimos». Él la ayudó, sin cuestionar, porque entendía que cuando una mujer decide renacer, no basta con acompañarla. Hay que darle espacio para que lo haga a su manera, y eso era lo que más amaba de ella, su forma de reconstruirse sin aplastar a nadie, solo siendo. Con los días la casa se transformó, no en estructura, sino en alma. Los espacios antes fríos se llenaron de objetos nuevos, fotos sin poses, libros abiertos, dibujos pegados en la nevera. Todo tenía algo de Emilia. No por imposición, sino porque poco a poco ella había impregnado su esencia en cada rincón. Y Damián, lejos de resistirse, lo celebraba en silencio. Empezó a dejar notas en la cocina con frases que sabía que a ella le gustaban. Le regaló una planta pequeña con una tarjeta que decía, «Como vos, crece sin pedir permiso». Emilia la puso en su escritorio, junto a los papeles de la fundación, y cada vez que la regaba, recordaba todo lo que había florecido dentro de sí misma. Ya no se cuestionaba si merecía amor, respeto o admiración. Lo sabía, porque lo había construido, con esfuerzo, con coherencia y sobre todo sin traicionarse. Por eso, cuando una antigua compañera de escuela le escribió para invitarla a una reunión de exalumnas, no sintió ansiedad, solo curiosidad. Llegó sola, sin joyas ni escoltas, con ropa cómoda y mirada firme, y al entrar al salón, muchas la miraron con sorpresa. Algunas con envidia, otras con genuina alegría. Y no faltó quien dijera, «¡Wow! No te reconocí». Emilia sonrió sin sarcasmo. «Yo tampoco me habría reconocido hace unos años». Durante la cena, escuchó historias de matrimonios rotos, de vidas que seguían estancadas en el mismo lugar. No juzgó, no se comparó, solo compartió lo justo, no alardeó de su transformación. Solo la mostró en su forma de estar, tranquila, segura, presente. Y cuando una de ellas, la más cruel de su adolescencia, le dijo en voz baja, «Nunca pensé que llegarías tan lejos», Emilia no respondió con superioridad. Solo dijo, «Yo tampoco, pero aprendí que a veces no se trata de llegar lejos, sino de llegar entera». Esa frase no generó aplausos ni exclamaciones, pero quedó ahí, flotando. Y esa noche, mientras volvía a casa, Emilia supo que no había un punto final, solo un punto de equilibrio. Una mañana, mientras se preparaba un café, Emilia se quedó observando por la ventana el jardín trasero. Era un espacio que antes evitaba, demasiado descuidado, demasiado silencioso. Pero ahora las plantas habían crecido, los colores se mezclaban y una pequeña banca de madera ocupaba el centro. Se acercó, taza en mano, y se sentó ahí. Sentía el sol en la piel, el aire tibio de media estación y una paz que no tenía nada de artificial. Y pensó en todo lo que había dejado atrás. No solo la inseguridad, también la costumbre de esperar validación para dar un paso. Ahora, cada paso que daba era suyo, propio, libre. Damián salió poco después, también con su café, y se sentó a su lado. Ninguno habló por un rato, y luego él dijo algo inesperado.
¿Sabes qué me gusta más de vos? Emilia lo miró sin responder. Que no te perdiste en todo esto, que te hiciste más vos misma, aunque eso a veces me dé miedo. Ella no se rió, no dijo gracias, solo le tocó la rodilla suavemente y en ese gesto cabía todo. Esa misma tarde, Emilia encontró la antigua caja donde solía guardar objetos importantes. Ahí estaban las cartas, las notas, incluso la bufanda que él le había dado en silencio aquel primer invierno. Todo aún conservaba el olor de esos días, pero el peso emocional ya no era el mismo. Sacó cada cosa con cuidado, una a una, no para tirarlas, para ordenarlas, para decidir qué guardar y qué soltar. Era una limpieza simbólica, como quien prepara espacio para lo que vendrá. Cuando terminó, quedó una única cosa sobre la mesa, la bufanda. La dobló con cuidado y la puso en una caja nueva, más pequeña, más bonita. La cerró y escribió con marcador: inicio, porque eso había sido. No una prueba de amor, no una promesa, solo un inicio. Uno confuso, sí, lleno de contradicciones, pero también de verdad. Damián pasó por ahí, la vio haciendo todo eso y no preguntó. Solo la abrazó por detrás y dijo: «Gracias por no rendirte con vos». Y Emilia, por primera vez, respondió sin dudar: «Nunca más lo voy a hacer». En el aniversario de su boda, Emilia no quiso fiesta, ni cenas elegantes, ni regalos ostentosos. Pidió algo simple, un día sin agenda, sin compromisos, sin presiones. Solo ellos dos. Despertaron tarde, cocinaron juntos, rieron, vieron películas viejas en bata, y por la tarde salieron a caminar por un barrio donde nadie los reconocía. No hablaron del pasado, tampoco del futuro. Solo caminaron, como dos personas que no tienen nada que demostrar. En un momento se detuvieron frente a una tienda de libros antiguos. Emilia entró, revolvió estantes y encontró un ejemplar gastado de un título que le recordaba a su adolescencia. Damián lo pagó sin decir nada. Al salir, ella le preguntó: «¿Por qué hiciste todo esto por mí?» Él la miró, sin dramatismo. «Porque vos hiciste algo más difícil. No te rendiste con vos misma». Y esa frase, dicha con calma, fue el regalo más valioso de todos, porque no hablaba de sacrificio. Hablaba de respeto, de admiración, de amor sin jaula. Esa noche, al volver a casa, Emilia hizo algo que jamás había hecho. Abrió la computadora y escribió una carta. No para él, no para publicarla, para sí misma. La tituló «A la que fui» y escribió con sinceridad brutal. Le habló a la Emilia temerosa, a la que aceptó casarse por miedo, a la que se creyó fea, invisible, poco digna. Le dijo que entendía su silencio, que no la juzgaba, pero que ahora ya no era necesario seguir en modo defensa, que podía bajar la guardia, que ya no estaba sola, y al final cerró con una frase sencilla: «Gracias por sobrevivir. Ahora me toca a mí vivir». Guardó el archivo. No lo imprimió. No lo leyó en voz alta. Solo lo dejó ahí, como se deja una flor en una tumba, con gratitud, no con tristeza. Damián entró a la habitación. La encontró mirando la pantalla apagada, y sin decir nada, se sentó a su lado. Y en ese silencio compartido, Emilia supo que ese era el verdadero para siempre. Poder estar con alguien sin dejar de ser una misma. Los días siguientes fueron tranquilos. Una tranquilidad que ya no intimidaba, que no parecía frágil ni prestada. Emilia la habitaba como quien por fin llega a casa. Seguía con sus proyectos, con sus clases, con las reuniones semanales en la fundación. Damián, por su parte, había reducido sus viajes. No por obligación, sino porque había descubierto que su lugar ya no era donde estaban los negocios, sino donde podía ser más humano. Se acompañaban, sin necesidad de invadir, sin exigirse demostraciones teatrales. Y aunque no todo era perfecto, cada diferencia se resolvía sin gritos, sin amenazas, sin huidas. Un día, durante una cena común, Emilia soltó sin planearlo:
Nunca pensé que me sentiría así, tan mía. Damián dejó el tenedor, la miró con atención. ¿Y cómo se siente eso? Ella sonrió, ligera. Esa respuesta no necesitó explicación, porque en su tono, en su postura, en su calma, se entendía todo. Había soltado culpas, miedos, vergüenzas. Ya no cargaba con la necesidad de gustar, ni con la herida de no haber sido vista. Era ella, completa, presente, y en esa nueva piel, Emilia aprendió a disfrutar lo cotidiano. Las caminatas sin rumbo, las conversaciones a media voz, las tardes en pijama. Cada detalle era una celebración sutil, no porque todo fuera mágico, sino porque ahora ella sabía verlo. Y una tarde, mientras organizaba una actividad al aire libre con otras mujeres de la fundación, una de ellas le preguntó: ¿Cómo sabes que ya estás bien? Emilia se quedó pensando. Luego respondió: cuando ya no esperas que alguien más te diga que lo estás. Esa frase corrió entre ellas como un suspiro compartido, y en ese momento entendió que su historia, aunque personal, ya no era solo suya. Era eco, era impulso, era espejo, porque cada paso que dio, cada dolor que atravesó, servía ahora para que otras se animaran a dar el suyo. Y eso, más que cualquier título, más que cualquier reconocimiento, era el mayor logro de su vida. Emilia no era una heroína, no era una mártir, era una mujer que decidió elegirse cada día, y esa decisión, más que cualquier otra, había cambiado su mundo. Una mañana de domingo, con el sol entrando tímido por la ventana y el silencio de la casa aún intacto, Emilia se levantó antes que Damián. Caminó descalza hasta el baño, se miró en el espejo y se quedó ahí, quieta, no buscando imperfecciones, no repasando defectos, solo viéndose, viéndose de verdad. Ya no buscaba una validación externa, ya no se preguntaba si era suficiente, sabía que lo era. Se tocó el rostro con suavidad, como quien acaricia algo frágil pero valioso. No se sintió hermosa, se sintió entera, y esa diferencia lo cambiaba todo. Fue hasta su escritorio, abrió la caja donde guardaba sus objetos más simbólicos y sacó la bufanda de aquel primer invierno, la nota vieja, la flor seca de la fundación y un nuevo papel en blanco. Escribió: ahora soy yo, no la que esperaban, no la que temían, no la que ignoraban. Soy la que eligió quedarse, la que decidió reconstruirse, la que se hizo suya. Dobró el papel con cuidado y lo puso sobre la mesa. No para que alguien más lo leyera, para no olvidarse. Más tarde salieron a caminar por el parque de siempre. Damián llevaba las manos en los bolsillos y ella caminaba a su ritmo, sin prisa. Pasaron junto a un grupo de adolescentes que reían fuerte como si el mundo no tuviera grietas. Emilia los miró con ternura. Recordó a la chica que fue, la que se escondía en los rincones para no molestar. Y por primera vez no sintió tristeza por ella, sintió gratitud, porque esa chica, la invisible, la callada, fue la que resistió, la que aguantó, la que, sin saber cómo, le dejó el camino listo a la mujer que ahora caminaba sin miedo. Cuando se sentaron en la banca habitual, Damián la rodeó con el brazo. No hablaron, no hacía falta. Los silencios ya no dolían, eran hogar. Emilia apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Por dentro, todo estaba en calma. Y en esa calma, pensó en algo simple pero poderoso. A veces no hace falta gritar para que te escuchen. A veces basta con existir en voz alta. Y al final del día, cuando el sol caía despacio, Emilia volvió a mirarse en el espejo. Ese mismo que años atrás le había devuelto solo dudas. Ahora en ese reflejo había una mujer completa, ni más ni menos, solo ella. Sonrió, no con vanidad, con orgullo, con historia. Se giró, apagó la luz y salió del cuarto. Y mientras caminaba por el pasillo iluminado por la luz tenue del atardecer, supo que ya no necesitaba más finales, porque la vida no cerraba con punto y aparte,
cerraba con una elección, y ella, por fin, había elegido verse, había elegido quedarse, había elegido vivir. Y al cruzar la puerta hacia el jardín, con la bufanda vieja atada al cuello y el paso firme, Emilia lo supo con certeza, y por fin pudo respirar.